Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. En esta ocasión, viernes, ya estamos continuando con el estudio de la primera carta que escribe Pedro para la iglesia. Recuerden que es una carta universal. En esta ocasión, hermanos, estaremos dando inicio al capítulo número 3. Gracias a Dios porque nos permite ir avanzando en el estudio de su palabra. Y espero, hermanos, que esas clases sean de ánimo, de bendición en su vida, ya que traen un gran contenido espiritual y doctrinal para nosotros como cristianos. Y pues el ejemplo de la iglesia del primer siglo, cómo vivieron, cómo soportaron las pruebas y la aplicación que tiene para nosotros. Espero en Dios, hermanos, que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud, que se encuentren bien espiritualmente y que tengamos lo necesario, hermanos, para seguir adelante. Recuerden que todas estas situaciones que están pasando, lejos de bajar nuestra fe, de disminuir, deben aumentarla y poner cada día más nuestra confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y sobre todo, hermanos, aprovechar el tiempo para meditar bien en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, como ya les mencioné, estaremos dando inicio al capítulo número 3 de esta primera carta que escribe Pedro para la Iglesia Universal, en la cual hoy nosotros tenemos parte, gracias a la misericordia de Dios, a la salvación que se nos ha entregado a través del Señor Jesucristo. Y ahora pues estamos viendo, hermanos, los deberes que nosotros tenemos como cristianos. Esto está muy relacionado todavía con lo que escribió Pedro en el capítulo número 2, del versículo número 12. Se los voy a leer para que podamos recapitular un poquito. Habla Pedro en el 11: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice el verso número 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y de ahí en adelante, hermanos, Pedro empezó a desarrollar una serie de bosquejos, hablando de que como cristianos debemos sujetarnos a los gobernadores, como cristianos debemos de sujetarnos a los amos terrenales. Y como cristianos, hermanos, también este mensaje inicia en el capítulo número 3, de las mujeres deben estar sujetas al marido. Entonces Pedro va seccionando en qué sentido nos debemos de sujetar unos a otros y en qué manera debemos mantener buena nuestra manera de vivir. Dice Pedro, entre los gentiles, para que lo que nuestra conducta haga lo que nuestra fe dice, hermanos. Así que es ser congruentes con lo que estamos creyendo, con lo que estamos viviendo. Así que Pedro va a iniciar este capítulo número 3, hermanos, exhortando a las mujeres. Dice Pedro: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjense, hermanos, aquí estamos hablando de una situación muy común dentro de la iglesia. No es algo nuevo que en la iglesia, en las congregaciones, haya más mujeres que hombres. ¿Por qué? Las mujeres son más nobles, las mujeres son más receptivas al mensaje de Dios y escuchan de buena manera, con ganas el mensaje, lo creen, atienden al llamado de Dios a través de la palabra, obedecen, bautizan y llegan contentas a casa diciendo que han creído en el Señor Jesucristo, que han encontrado a la iglesia de Dios y que prácticamente ahora ellas van a vivir una vida en santidad. ¿Qué pasa, hermanos, en ese cambio de vida? Es algo bueno, porque la Biblia nos llama a que debemos nosotros dejar el viejo hombre. Llega la mujer muy contenta a casa y se topa con un marido que es rebelde, un marido que no cree en las cosas de Dios, un marido que difícilmente la va a acompañar y le va a poner muchos peros, muchas excusas, muchos pretextos para que la mujer pueda asistir libremente a la iglesia, pueda asistir libremente a congregarse. Y Pedro está escribiendo esto desde el punto de vista, hermanos, cultural del primer siglo. Así que no debe ser algo nuevo para nosotros, no debe ser algo que nos sorprenda, pero sí vamos a entender muchos conceptos acerca del papel de la mujer dentro de la iglesia. Los primeros 6 versículos, hermanos, de este capítulo, Pedro los está dedicando exclusivamente instrucciones para las mujeres. Y el verso número 7
va a hablar acerca de las instrucciones para el marido dentro del hogar, dentro de la familia, dentro del matrimonio. Así que es muy importante que estemos atentos y que podamos nosotros tener claridad en nuestra mente para poder aceptar esto como palabra de Dios. Así que cuando Pedro comienza, hermanos, hablando esto, está hilando los pensamientos anteriores: sujetarnos a los gobiernos, sujetarnos como criados, como siervos a nuestros amos terrenales. Y de ahí pues va a continuar el pensamiento, ¿verdad? De la misma manera que todos los cristianos habían de someterse a las autoridades y los esclavos a los amos, Pedro exhortó a las mujeres a estar sujetas a sus maridos. Habían de ser sumisas en aras del orden y de la paz dentro del hogar. Esto va con respecto a la familia, ya no es algo social. La sumisión, hermanos, no es degradante cuando se hace de manera voluntaria. Y eso es algo, hermanos, un concepto que me gustó mucho de uno de los escritores, de los comentaristas. ¿Qué pasa, hermanos, con los amos que son rebeldes, aquellos con los criados, con los esclavos que eran rebeldes a la voluntad de sus amos terrenales? Vivían sufriendo, vivían en constante pelea. Y la instrucción de Pedro fue que debían de someterse, debían obedecer, porque eso es bueno delante del Señor. Que ellos debían trabajar de buena manera, de buena voluntad. Y cuando se hace el trabajo, hermanos, de buena voluntad, de buena gana, se disfruta más. Dentro del hogar sucede lo mismo. La sumisión, hermanos, no es un acto de degradar, aunque culturalmente sabemos, ¿verdad?, que el hombre tenía jerarquía y la mujer no era tomada en cuenta. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, si os permite la próxima clase estaré tocando un punto muy importante respecto a eso, hablando culturalmente. Pues sabemos, ¿verdad?, que la mujer pues no era tomada en cuenta para muchas cosas. Y si traemos esto, hermanos, así literalmente, sin comprender el contexto a nuestros días, nos vamos a meter en grandes problemas, ya que hay grandes revoluciones, manifestaciones acerca de las mujeres en cuanto a sus libertades, a sus derechos, que hoy la sociedad permite. Y eso es completamente normal porque nos estamos sujetando a las autoridades. Pero sí tenemos que comprender el contexto bajo el cual se está escribiendo esto. Y nos va a ayudar mucho, hermanos, esos primeros versículos. La sumisión, hermanos, en ese sentido no sugiere una superioridad espiritual o intelectual de los hombres sobre las mujeres, más de lo que sugería los amos que los esclavos, sobre los esclavos. El apoyo de una interacción social ordenada de parte de los cristianos es lo que le estaba interesando a Pedro, es lo que estaba llamando la atención Pedro para sus lectores. Recuerden que está Pedro insistiendo, este verso 12 del capítulo 12 es muy importante, por eso les digo, márquelo en su Biblia: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No sé si tal vez le ha pasado a usted o le han hecho algún comentario: ay, ahora muy religioso, ahora muy santito, que vas a la iglesia y traes tu Biblia ahí bajo el brazo. Si tú antes eras esto, si tú antes hacías aquello, si tú antes vivías de esta manera. ¿Le ha pasado? Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado, ¿verdad? Nos han venido a sacar nuestros trapitos al sol, lo que hacíamos, cómo vivíamos. Entonces, esto, hermanos, de que las mujeres estén sujetas a sus maridos, es un testimonio, es una manera de mantener buena su manera de vivir y que glorifiquen a Dios con esa sujeción, con esa sumisión que están mostrando ellas hacia sus maridos. Entonces, esto, hermanos, nos va a ayudar mucho a que dice aquí Pedro que tiene el propósito: para las que no creen a la palabra, sean ganados. Para los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces aquí Pedro está dejando bien claro cuál es el propósito. Pero les voy a compartir algunos textos, por ejemplo lo que encontramos en Efesios y Colosenses. No es una instrucción nueva la que está dando aquí Pedro. Pablo lo mencionó en Efesios 5:22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo mencionó en Colosenses 3:18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hermanas, esto les conviene a ustedes en el Señor. Es como si lo estuvieran haciendo para el Señor.
Pedro habló, hermanos, de aquellos amos que son duros, aquellos que son difíciles. Y aún los criados, los siervos, los esclavos, tenían que estar sujetos a ellos. Y de buena voluntad. Y dice Pedro, no como sirviendo al ojo, sino como sirviendo al Señor. Esta parte, hermanos, requiere mucha responsabilidad de parte nuestra. Los compromisos que hemos aceptado dentro del matrimonio, especialmente aquí pues las mujeres, ¿verdad? La sujeción, porque va a hablar de un buen testimonio, de que están sujetas no solamente al marido, sino que están sujetas al Señor. Y recuerden, hermanos, esta palabra que me encantó, la sumisión no es degradante cuando se hace de buena voluntad. Cuando ustedes, hermanas, se sujetan a sus maridos pensando y sintiendo en su corazón que lo están haciendo porque verdaderamente aman al Señor, eso es lo que agrada a Dios. Y dice Pablo, hermanos, aquí en Efesios, dice como al Señor, y escribió allá en Colosenses, como conviene en el Señor. Entonces, hermanas, esto les conviene a ustedes. Aquí no se está siendo impositivo, aquí no se está poniendo cargas. Simplemente estamos hablando la palabra de Dios y tenemos que recibirla como lo que es. Ya más adelante, en el verso número 7, Pedro estará dando instrucciones para el esposo. Y van a decir las hermanas, bien, bueno, pues la palabra de Dios abarca a todos. Maridos, mujeres, siervos, la sociedad en general, cristianos en general. Entonces, hermanos, hay mandamientos de Dios para todos nosotros, los cuales debemos de aceptar y llevar a la práctica. Y esa es la parte más difícil, ponerlos en práctica dentro de la sociedad en la cual estamos viviendo. Recuerden que a los cristianos los estaban acusando de malhechores, los estaban acusando de rebeldes a las autoridades, los estaban acusando de inmoralidad sexual, los estaban acusando de canibalismo y los estaban viendo de una manera muy mal. Así que si las hermanas que habían creído en Cristo y sus maridos no eran cristianos se portaban rebeldes con ellos, pues menos iban a creer. Entonces, si nos ubicamos en el contexto, podemos entender fácilmente. Pero si ahora mencionamos este texto nada más así, muchos llegarían a pensar que esto es machismo. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que por cultura, desde tiempos antiguos, la mujer pues no tenía palabra, no tenía voz ni voto. Y pues bueno, todo eso podemos entenderlo a la luz de la Escritura. Dice, hermanos, parte de los comentarios que quiero compartirles. El deseo del apóstol, estamos hablando aquí de Pedro, es que los hermanos pudieran tener una buena conducta también en la relación esposo-esposa, no solamente ante las autoridades, ante los gobiernos o en la relación laboral, sino también dentro del hogar, que es parte de tener un buen testimonio ante los no cristianos. Recuerden que Pedro les llamó entre los gentiles, ya no refiriéndose a los que no son judíos, sino a los que no son cristianos. Y fíjense lo que escribe Pablo en 1 Corintios 7, de los versículos 13 en adelante, hasta el verso número 16. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Y dice el verso 14, aquí refiriéndose a esta relación, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está sujeto el hermano o la hermana, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en semejanza de caso, sino que a paz nos llamó Dios, porque ¿qué sabéis tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? El propósito que tiene Pedro al lanzar este versículo como introducción del capítulo número 3, está diciendo que las mujeres deben de sujetarse a sus maridos, aunque no sean creyentes, aunque no crean, aunque no obedezcan el mensaje del Evangelio, porque por su conducta, por su respeto, por la sujeción que les tienen, ellos pueden ser ganados para Cristo. Y hermanos, ¿a qué nos llamó el Señor? A predicar. ¿A qué nos llamó el Señor? A salvar almas. ¿A qué vino el Señor? A salvar a todos. Pero ¿cómo van a creer, hermanos, si nuestra conducta, nuestro cristianismo, no está reflejando lo que estamos leyendo y aprendiendo? Ese es el reto principal de nosotros como cristianos. Así que, hermanos, pues
hermanas, es un gran reto estos versículos que escribe Pedro aquí en relación a los deberes de ustedes como mujeres. Ya estaremos viendo la próxima semana un poquito acerca de los deberes que tenemos nosotros como varones, y pues es un tema también bastante extenso, y yo creo que muchos tenemos aquí bastante que aprender. Así que, hermanos, dice el verso número 2, después de que le dice que sean sujetas a los maridos para que los que no creen sean ganados, dice el verso número 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí hablar, hermanos, de la palabra considerar. Pedro está diciendo, hermanos, que la gente está viendo, los maridos están viendo la conducta de las mujeres cristianas, y qué mejor, hermanos, que dentro de la casa para evaluar un cristianismo real. ¿Sí? Se cierra la puerta. ¿Quién vive dentro de esa casa? Papá, mamá, el esposo, la esposa y los hijos. Así que, ¿quiénes saben cómo somos realmente? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Ellos saben realmente quiénes somos como cristianos. Porque una vez que salimos bien arregladitos, con corbata algunos, con su Biblia bajo el brazo, y vamos al lugar de reunión, vamos a reunirnos con la iglesia, a tener el servicio de adoración, y todo es amor, todo es paz con los hermanos, hermanito, hermanita, Dios te bendiga, y contentos, orando, cantando. Pero cuando estamos en casa, hermanos, es ahí donde también debemos ser cristianos verdaderamente. Dice aquí la escritura, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El autor de los Hebreos utilizó la palabra considerar. Dice en Hebreos 12, en el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando habla el autor de los Hebreos de este pasaje, nos dice, si ustedes están luchando como cristianos, si ustedes sienten que sus fuerzas se les acaban, si sienten que van a desmayar como cristianos, consideren a Cristo, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que ustedes tomen fuerza, para que ustedes vean el ejemplo de cómo se debe de vivir el cristianismo. Pedro está utilizando esta palabra considerando. Vamos a ver la conducta de las esposas cristianas ahora con una conducta casta y respetuosa, porque debe de haber un cambio, debe de haber una nueva vida, y ese es el reto. La palabra, hermanos, del griego que se traduce por conducta, había de ser aquí utilizada la palabra en temor, que es povoi. Significa limpia, inocente, modesta, pura. Generalmente se aplica a la pureza sexual. Sin embargo, hermanos, es posible que Pedro incluyera una conducta llena de bondad y de mansedumbre, porque recuerden que el contexto está que nos sujetemos primero a las autoridades, a los gobiernos, que nos sujetemos como esclavos o como siervos a los amos terrenales que tenemos. Y está hablando de la misma sujeción ahora de la mujer para el marido. Entonces, hermanos, ahí viene el reto de las mujeres cristianas, que verdaderamente aprendan a sujetarse y que verdaderamente haya una conducta. Es la manera en cómo nos conducimos, la manera cómo vivimos, la manera que estamos en el día a día dentro de casa. No cuando estoy en el lugar de reunión con los hermanos, no cuando estoy que voy de camino a algún lugar y que va alguien y que saludo amablemente. Esto incluye dentro del hogar el buen trato hacia los hijos, hacia el esposo, hacia la esposa, y eso pues aplica, hermanos, para todos nosotros como cristianos. Aquí Pedro lo está enfatizando especialmente a la mujer, que considere su conducta casta y respetuosa. La conducta, hermanos, debería ser respetuosa. Sin duda alguna, el respeto será demostrado en la sumisión tierna, voluntaria y cariñosa hacia el marido. Más adelante Pedro va a hablar de que los maridos no deben de ser ásperos con las mujeres. Entonces aquí estamos hablando de un entorno familiar de amor, de comprensión, de cariño y de sumisión voluntaria.
Entonces, cuando la sumisión es voluntaria, hermanos, no es denigrante, no es humillante. Nos estamos sujetando por amor al Señor, como Pablo lo mencionó allá en Efesios y Colosenses, como al Señor. Y como esto conviene, entonces es conveniente para ustedes, hermanas, aprender a sujetarse de esta manera. Pedro sabía lo que estaba hablando, desde el sentido que fue apóstol, desde el sentido que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero también Pedro, hermanos, fue esposo. Y fíjense cómo aquí en Mateo es el único indicio que tenemos en el 8:14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. El hecho aquí no nos dice que literalmente, ¿verdad?, que Pedro estaba casado, pero entendemos por inferencia que Pedro al tener una suegra, tenía una esposa y que su suegra estaba enferma. Entonces, hermanos, ¿qué mejor ejemplo que la vida de un apóstol casado y con una esposa que consideraba su conducta casta y respetuosa? No tenemos más información, pero Pedro no nos puede hablar, hermanos, de dientes para afuera. Pedro vivió su cristianismo como el Señor se lo pidió, y llegó a la edad de anciano, llegó a la edad adulta, cuidando y pastoreando a la iglesia del Señor. Y para que Pedro pudiera llegar a ser anciano de la iglesia, tenía que estar casado y con hijos creyentes, entre tantos otros requisitos que estaremos viendo más adelante. Así que, hermanas, la conducta de ustedes casta y respetuosa, dentro y fuera del hogar, no solamente en el lugar de reunión, no solamente cuando estamos con los demás hermanos. Y aquí, hermanos, pues habla de santidad, habla de sumisión, habla de ternura, habla de cariño, habla de respeto hacia los demás y hacia sus propios cuerpos. Así que, hermanos, es todo un reto lo que Pedro está lanzando aquí, pero es de gran beneficio para nosotros que podamos comprenderlo, entenderlo, analizarlo y tomar, hermanos, la parte que nos corresponde o que nos está haciendo falta. En el versículo siguiente, en el verso número 3, Pedro está invitando a que el atavío, el adorno, no sea el externo, que marquemos la diferencia. Dice en el verso 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. La sociedad en la cual se estaban desenvolviendo, la sociedad romana que estaba gobernando en aquel tiempo, una sociedad, hermanos, extremista completamente, donde pasabas de ver las casas de los ricos, sus palacios, a ver a los cristianos sirviendo como esclavos dentro de esas casas, con mala vestimenta tal vez descalzos. Entonces, hermanos, las mujeres, al ver lo que tenían las esposas de los señores, pues era una vida completamente diferente. Y dice Pedro, vuestro atavío ahora no debe ser el externo, de peinados ostentosos, sino debemos demostrar, hermanos, una conducta casta y respetuosa, que es como lo mencionaba Pedro en el verso anterior. La esposa piadosa, hermanos, había de adornar su vida con una conducta casta y respetuosa. En Cristo, hermanos, ahora el atavío no había de ser externo, sino el interno, el del corazón. Porque ¿qué es lo que ve el Señor? El corazón. Por fuera, hermanos, somos muy diferentes todos. Y el definir belleza es algo muy superficial. Y depende mucho, hermanos, del lugar en donde estemos. Así que belleza para el mundo romano antiguo era completamente diferente, hermanos, a lo que nosotros podemos imaginar como belleza el día de hoy. Eran muy exhibicionistas, no tenían pudor de las cosas, veían el cuerpo de alguna manera normal o natural, pero con mucho morbo. Había mucha depravación sexual. Bueno, las cosas no han cambiado, ¿verdad? Pero las cristianas, las mujeres que estaban ataviadas ahora en Cristo, debían de adornarse desde adentro, desde el corazón. Y fíjense, la palabra adorno, la palabra que se traduce como adorno, viene del griego cosmos.
Es una palabra de uso muy frecuente en el Nuevo Testamento con connotaciones negativas, que quiere decir como mundano o palabras similares. En este caso, hermanos, no tiene el sentido o el significado como pudiera ser la palabra original, sino que los griegos pensaban, hermanos, que el universo donde vivían era hermoso y bien proporcionado. Así la palabra se convierte en una designación de las cosas bellas y bien adornadas. De la palabra cosmos tenemos la palabra derivada ahora como cosméticos. Y hermanas, ustedes mejor que nadie sabe para qué sirven los cosméticos. Para adornar, para maquillar, para hacer que las cosas se vean más bonitas, ¿verdad? Y pues bueno, eso es lo que nosotros pudiéramos pensar de acuerdo a la sociedad en donde estamos viviendo. De ahí les comento la palabra cosméticos, de la palabra cosmos, de algo hermoso, de algo bello, de algo bien adornado. Pero dice Pedro, que nuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos y de adornos de oro y de vestidos lujosos, no. Ahora nuestro adorno debe de venir desde el corazón. Ahora nuestro adorno deben ser las virtudes como Cristo las tuvo. La mansedumbre, el amor, la humildad. Aquí pues Pedro está hablando de una conducta casta, de una conducta respetuosa, de sujeción. Todo eso, hermanos, hermanas, va a adornar el corazón de una mujer cristiana y eso va a agradar a Dios. Entonces, la sociedad, hermanos, ¿qué era lo que ofrecía? Adornos de oro, vestidos lujosos para enaltecer la belleza, exhibir el cuerpo. Pero ahora, hermanos, sabemos que, pues bueno, como dice la Escritura, eso pasa a segundo término, pero ¿cuál sí debe ser nuestro adorno? Dice, sino el interno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí Pedro ya nos está dando la vuelta completamente, a pasar de lo terrenal, de lo mundano, de lo cosmético, del cosmos que está ya hablando, a lo espiritual. Ahora dice, bueno, su adorno, antes, hermanos, en el mundo grecorromano, las mujeres pues se peinaban de una manera que parecía que traían ahí 1000 cosas, 1000 adornos, diademas de oro y cosas así, muy, muy lujoso, muy extravagante. Pero dice Pedro, no, ese no debe ser nuestro adorno, sino el interno, el del corazón, dice. Entonces, hermanas, ¿cómo es posible adornar el corazón? Con virtudes semejantes a las de Cristo. Aquí, hermanos, la intención de Pedro en este versículo es que las esposas se preocuparan más por la belleza de su alma que la de su apariencia física. Todo el reto, hermanos, todo el reto, porque pues bueno, por naturaleza la mujer es vanidosa, la mujer quiere verse bien, quiere verse bella, y pues bueno, aquí Pedro está diciendo, vale más el adorno del corazón que la belleza física. En cierto sentido, pues entendemos que la belleza física, ¿verdad?, acaba, pero las virtudes, el adorno que uno puede hacer desde el corazón, eso es lo que pesa, lo que cuenta realmente delante de Dios. Pedro lo dice de la siguiente manera, muy poética, que es de grande estima delante de Dios. Así que, hermanas, con estos pasajes Pedro quiere invitarlas a ustedes a que cultiven más sus virtudes como cristianas, a que aprendan la sujeción, a que aprendan ustedes a preocuparse por la belleza de su alma, a que aprendan ustedes su conducta casta, respetuosa, delante de sus esposos, y no solamente en casa, sino también delante de todas las personas, porque si hay maridos incrédulos, pueden ser ganados por su buena conducta. Si ellas, hermanos, hablando de las mujeres cristianas, debían tener una conducta casta y respetuosa, entonces su preocupación principal debería de ser su interior y no su exterior. Pablo mencionó esto allá en Timoteo y considero que es muy prudente que lo podamos mencionar. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, Pablo mencionó lo siguiente: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Fíjense, hermanos, en el mismo sentido que Pedro está mencionando las cosas, es en el sentido que Pablo le escribe a Timoteo. Las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Les vuelvo a decir, en la cultura romana, las mujeres eran muy impúdicas, exhibían sus cuerpos para llamar la atención, para ser vistas. ¿Por qué? Porque imperaba la vanidad. Peinados ostentosos, muy elaborados, joyas en todos lados. Y pues era común que la belleza, el estereotipo de belleza fuera marcado por aquellas mujeres de la alta sociedad que tenían el recurso para vestirse de esa manera. Y dice Pedro, no, ustedes como mujeres deben de estar sujetas, ustedes como mujeres deben de tener una conducta casta y respetuosa, que su adorno sea el del corazón, porque eso es lo que es de grande estima delante de Dios, y es lo que Pablo está mencionando en ese sentido para Timoteo. Le dice que se atavíen con ropa decorosa, que no exhiban su cuerpo, que tengan pudor y que tengan modestia en su manera de vestir. Y vuelve a repetir prácticamente las mismas palabras que ha estado mencionando Pedro. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y aquí ya Pablo le agrega un poquito, sino con buenas obras. Y dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así que, hermanas, es todo un reto estos pasajes. Espero que los puedan tomar de la mejor manera y como palabra de Dios, porque dice la Escritura, así como conviene en el Señor. Hermanas, deseo de todo corazón que estos pasajes, estos versículos, los puedan asimilar y sobre todo los quieran llevar a la práctica. La próxima semana estaremos viendo todavía unos versículos más en cuanto a la conducta de la mujer, y estaremos hablando también mucho acerca de las responsabilidades y la conducta del hombre dentro del hogar. Todo esto, hermanos, es para mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Así que, hermanos, pues gracias por su tiempo, por su atención. Que Dios los bendiga, y si Dios nos da oportunidad, la próxima semana estaremos continuando con este capítulo número 3. Dios los bendiga grandemente.